Primera de Pedro, capítulo 2, 13 al 17. Hoy vamos a estar estudiando nuestro sometimiento requerido a las autoridades. Y este mensaje hace mucha falta hoy en día, no solamente en la iglesia, pero con los de afuera también, que están todos fuera de orden, al borde de la locura. Buenos días, hermanos. Nos encontramos en nuestro estudio por la primera carta de Pedro, capítulo 2, comenzando en el verso 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Amén. Gracias hermano. Oremos, mis amados hermanos. Padre, te damos gracias que podamos ahora dedicar nuestra atención y nuestros corazones al estudio de tu palabra. Te alabamos y te damos gracias por todo lo que tu palabra ha hecho en nosotros, que siempre nos hace mucha falta y nos hace tanto bien. Te alabamos y te pedimos que tu presencia esté aquí en medio nuestro y que cada corazón que quiere adorarte hoy en día pueda sentir tu presencia en sus corazones. Oramos por nuestra hermana Yeti, que está lejos. Te pedimos tu protección sobre ella. Por Gerardo también, que está en Puerto Rico. Te pedimos, oh Dios, que tú lo acompañes en todos esos trabajos peligrosos que él hace con la electricidad. Y te pedimos que los traigas a nosotros con bien. Te damos gracias que María Villalobos ya regresó de su viaje y está con nosotros. Te damos gracias que Amalia ya tuvo su cirugía y quedó bien de ella. Te alabamos y te damos gracias por esto. Pedimos que el tratamiento que ella va a ser sometida, Señor, resulte para el bien y de la salud de Amalia. Bendice a Jorge que la cuida. Y Señor, te damos gracias por la conferencia que tuvimos ayer. Y te alabamos y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Terminamos la semana pasada, ¿se acuerda? Estudiando y entendiendo que a Dios le interesa nuestro comportamiento exterior con las personas de afuera, con las personas que no son ni creyentes. ¿Se acuerda? Que en el pasaje anterior, hoy estamos comenzando en el versículo 13, pero en el 12, la semana pasada vimos que manteniendo buena, es la voluntad de Dios que nosotros mantengamos buena nuestra manera de vivir entre los gentiles, o sea, entre los incrédulos, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar nuestras buenas obras. Así que, mis amados hermanos, esto no es algo difícil de comprender. A Dios le interesa el testimonio externo del cristiano. Los cristianos nos comportamos por lo general muy bien cuando estamos aquí dentro de la iglesia. Pero bueno, necesitamos entender que Dios quiere que el cristiano sea un buen ciudadano y que se someta por causa del Señor. Someteos a toda institución humana, toda, mis amados. Y el verbo aquí, someteos, es un término militar, donde el soldado se sujeta y obedece al comandante. Pero noten, aunque las autoridades, ellos tienen esa
poder sobre nosotros, esa autoridad sobre nosotros, el sometimiento nuestro a ellos. Acuérdese que nuestro comandante en jefe no son las autoridades humanas, sino que es nuestro Padre Celestial, y Él quiere que nosotros nos comportamos bien en todo tiempo, en todo asunto. El apóstol Pablo también tenía la misma idea, y es por eso que él también escribió sobre este mismo tema, diciendo: sométase toda persona, hablando a la iglesia allá en Roma, a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, fíjate. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. La pregunta que siempre los cristianos hacen es, pastor, ¿cómo Dios va a mandarnos a someternos de un gobierno malo y corrupto? Si el gobierno es malo, no debemos de someternos. Así piensan muchos cristianos. Pero la realidad es, mis amados hermanos, que todas las formas de gobierno, desde las dictaduras hasta las democracias, están llenas de maldad, porque las dirigen pecadores caídos. Así que realmente no hay ningún gobierno exento de maldad. El gobierno mira, nosotros tenemos una democracia y tenemos muchas libertades aquí en los Estados Unidos, por lo cual debemos de estar agradecidos a Dios. Pero óigame, la corrupción en el gobierno americano es grande, es grande. Y así es en todos los países. Nosotros criticamos los países más pequeños al sur de nosotros por la corrupción que ellos tienen en los gobiernos, y bien que sí, merecen ser criticados. Pero señores, los Estados Unidos no se queda atrás. Cuando Donald Trump llamaba a Hillary Clinton Crooked Hillary, en eso él estaba diciendo la verdad y estaba correcto. Crooked. La familia de los Clinton ha sido una familia política la más corrupta que esta nación ha tenido. Y todavía ellos están allí. Hillary quiere postularse de nuevo en 2020, de nuevo para la presidencia. Pero bueno, yo dudo de que aún ni los demócratas van a querer escoger a Hillary como la que va a representar el partido demócrata. Los gobernantes perversos y crueles y los sistemas opresores son mucho mejor que la anarquía. La anarquía es lo peor. Eso es cuando todo el mundo anda con una escopeta o una revólver en la calle y no hay orden, no hay ley, no hay respeto, no hay obediencia a nada. La anarquía, eso sí es peligroso. Y recuerden que tanto el apóstol Pablo como también el apóstol Pedro vivieron bajo el corrupto y perverso y cruel gobierno romano. Y ellos dos fueron los que Dios utilizó para instruirnos a nosotros y mandarnos, que tenemos la responsabilidad delante de Dios, someternos a las autoridades. El motivo de nuestro sometimiento es por causa del Señor. Sí, mis amados hermanos, los cristianos nunca pueden hacer nada ni participar en nada que va a traer descrédito a la persona de Jesucristo. Así que por causa del Señor, por lo que nosotros sentimos por Él, por lo que hemos conocido de Él, por causa de su nombre, de su reputación, de la obra de Cristo en este mundo y del propósito que Dios tiene, por eso nosotros debemos de someternos a toda autoridad. Es por causa del Evangelio, mis amados hermanos. La gente ya, de paso, aun si nosotros fuéramos 100% obedientes y buenos ciudadanos, la gente va a encontrar alguna ofensa del mensaje del Evangelio. Y van a tener
van a querer criticar a los cristianos y criticar a cualquiera que obedece el mensaje del Evangelio. Entonces nosotros no queremos, mejor dicho, Dios no quiere que nosotros le demos oportunidad a ellos de criticarnos y con justicia. Los cristianos obedecen a las autoridades civiles porque desean ser fiel y obedecer y honrar al Señor que nos rescató. Como Pablo escribe aquí en 1 Corintios capítulo 10. Si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Noten el grado de nuestra sumisión. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Toda institución humana. Amén. Pudiéramos empezar con el gobierno civil aquí en nuestra comunidad y ir hacia arriba hasta el gobierno federal, y hasta hay leyes internacionales también que nosotros debemos respetar y debemos someternos. La función del gobierno es crear temor para refrenar el mal y castigar a aquellos que lo hacen, y también para proteger a quienes hacen el bien. Para eso Dios estableció la autoridad. A mí nunca se me puede olvidar que un día yo iba manejando mi carro, Rita a mi lado, y yo creo que Ritica era una bebita y estaba sentada en el asiento de atrás del carro. Mi suegra iba atrás también, y mi suegra de pronto me dice: José, ten cuidado porque tienes un policía atrás. Yo le dije: suegra, yo soy un pastor. Yo no tengo miedo de que un policía está detrás de mí. Yo no soy un criminal, yo no me acabo de escapar de la cárcel. A mí no me salta el corazón cada vez que yo veo un policía. ¿No? Si somos inocentes, no tenemos por qué temer la autoridad. Pero si usted escoge una vida de crimen, cada vez que usted ve un policía detrás de usted, su corazón va a saltar. ¿No es cierto? Y usted va a estar pensando: están detrás de mí. Demasiado a menudo, últimamente, hemos visto, aquí mismo en los Estados Unidos, amados, desorden, un estado de desorden, de caos, al borde de la anarquía en muchas ciudades y dentro de las universidades más grandes de los Estados Unidos. Desde la guerra de Vietnam, hace 40 años atrás, 40 o más, 40, no se ha visto el tipo de desorden en la sociedad, de las protestas violentas. Estamos viviendo en tiempos peligrosos. Y todo es debido a que todavía hay un gran número de ciudadanos aquí en los Estados Unidos que creen que el muchacho Michael Brown fue baleado por un policía blanco mientras tenía sus manos en alto diciendo: hands up, don't shoot. Todavía hay mucha gente que cree que ese policía asesinó a ese muchacho. Y esa es una narración totalmente falsa. Fue desmentida por personas aún de la raza de Michael Brown. Y ellos testificaron, dijeron: no, así no fue como pasó. Él no estaba con sus manos en alta. Él estaba charging the police officer. Y antes de eso estaba tratando, aun cuando el policía estaba dentro del carro, de agarrarle la pistola al policía. Y anterior a su encuentro con el policía, Michael Brown había robado en una tienda, vamos a decir 7-Eleven type store, un convenience store. He was a bully, a thug, un criminal, un maleante.
entró allí a robar y cuando el dueño de la tienda, tú sabes, lo paró. ¿Tú sabes lo que hizo Michael Brown? Empujó así, porque claro, él era mucho más grande que el pobre manager de la tienda. He bullied him. Y después salió de esa tienda y cuando vio el carro de policía pensó que están detrás de mí porque saben que yo acabo de robar un 7-Eleven. Así empezó lo de Michael Brown. He never had his hands up, don't shoot. No, he was charging at the officer. Y bien que el oficial tuvo que defenderse, porque ya le había tratado de quitar la tarjeta. Pero tú sabes qué, chico, todavía hay mucha gente en los Estados Unidos que piensa que ese policía asesinó a ese muchacho simplemente porque era negro y él era blanco. Increíble. Y eso ha desatado the Black Lives Matter, que es una organización, yo quiero que usted lo sepa. A mí no se dejen engañar. Black Lives Matter es una organización comunista que lo que quieren es destruir a los Estados Unidos. Después de esa narración falsa acerca de Michael Brown, muchos policías fueron asesinados en las calles. Hombres, esposos, padres de familia salieron un día de sus casas esperando regresar luego en la tarde, pero no regresaron. Porque ellos sí fueron baleados, sentados todavía en sus autos, asesinados por personas que querían defender a Michael Brown. Y Michael Brown era un criminal, un bully, a thug. Y entonces muchos policías, lo que estamos viendo es peligroso, señores, al borde de la anarquía. Y todo comenzó con una narración falsa, señores. Así no fue como sucedió ese asunto. La razón por nuestra sumisión, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Qué más tú necesitas saber? Tenemos el deber de someternos a la autoridad porque esa es la voluntad de Dios. Punto y aparte. Esa es la forma que Dios quiere que un cristiano se comporte sujeto a las autoridades. Dios sabe mejor que nosotros. Y Dios sabe que haciendo el bien vamos a poder callar la ignorancia de los hombres insensatos que solo están buscando por cualquier excusa para criticar el Evangelio. El apóstol Pablo escribió a Tito diciéndole, recuérdales que se sujetan a los gobernantes y a las autoridades, que obedezcan, que se comporten bien, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia, deleites diversos, y viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Dígame. Y Dios nos sacó de esa mala vida para que ahora andemos diferente, mis amados hermanos. Un testimonio intachable de un cristiano con los de afuera es la clase de testimonio que hace callar a los que critican y rechazan el Evangelio y permiten que el poder transformador del Evangelio se manifieste en nuestra vida. Ahora, la actitud de la sumisión, bueno, somos libres, pero déjame decirte, la libertad como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Sí, somos libres, pero la libertad no es tener el poder para hacer todo lo que se nos venga en gana.
La verdadera libertad es el poder para hacer lo que debemos hacer. Eso sí es libertad. Eso es libertad. El poder para comportarnos como Dios quiere, decentemente, con orden. Los cristianos no necesitan ninguna especie de liberación, mis amados, porque ya hemos sido libertados de todo lo que antes nos tenía esclavizado. Yo me sorprendo, y se lo voy a volver a decir a ustedes para que ustedes no se dejen engañar, de que aquí en nuestra ciudad, en muchas iglesias cristianas, los ministros le ofrecen a sus congregaciones liberación, que ellos le van a hacer una obra para librarlos a ellos de lo que todavía los tiene esclavizados. Fíjate qué barbaridad. Ya el Hijo nos libertó y la Biblia dice que si el Hijo os libertar, seréis verdaderamente libres, porque Él sabe cómo hacerlo. Y lo hace bien y lo hace completamente. Sin embargo, hay muchos ministros que están buscando algo que hacer que no tenga que ver con estudiar las Escrituras y alimentar a su congregación. Entonces ellos escogen un ministerio de liberación y le ofrecen a los cristianos liberarlos a ellos. El encuentro de esos ministros con Cristo va a ser muy interesante. You know what I mean? Yo creo que va a ser muy interesante. Yo voy a estar ahí riéndome. Te digo la verdad. Ja, 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 boy. Qué bruto fuiste. Sí, que no entendiste que ya somos libres. Miren para esto, hermanos. Los cristianos auténticos hemos sido libertados. Permítanme enumerar de qué cosa. Hemos sido libertados de condenación, de la maldición de la ley, libertados del poder del pecado, libertados de nuestra antigua manera de vivir, libertados de nuestra antigua naturaleza adámica. Hemos sido libertados del poder de la muerte, libertados de la esclavitud de Satanás, libertados del control del mundo y libertados del temor. Ya somos libres. Pero el argumento de Pedro es que ningún cristiano se le debe ir eso a la cabeza y decir, no, si ya el Señor me hizo libre, yo no tengo que someterme a ninguna autoridad. No, el único que manda en mi vida es Dios. Yo oigo gente hablando así, créeme, erróneamente hablando así. Y tú sabes, Pedro advierte a quienes son libres en Cristo que no tienen la libertad espiritual, no usen esa libertad espiritual como pretexto para hacer lo malo. Y malo sería para un cristiano no someterse a las autoridades establecidas por Dios. Yo siempre he dicho a esta iglesia que yo prefiero, hace tiempo que yo no he tenido que visitar a un miembro de esta iglesia en la cárcel. Yo prefiero visitarte en intensive care o en emergency hospital y no en la cárcel, ni me llames, porque yo no quiero asociarme contigo allí. Así que no me llame, pastor, venga o para orar por mí para que me saquen de aquí. Bueno, si eres inocente, oraremos por ti, pero si eres culpable, olvídate. Vamos a orar para que el juez te dé la sentencia máxima, para que aprendas. Sí, para que aprendas. Tú sabes, la gente que no paga ninguna consecuencia por sus delitos y sus malas cosas, vuelven y las repiten. Así que yo aconsejo a los padres de esta iglesia siempre, no vayas a apresurarte a sacar tu hijo de la cárcel a menos que tu hijo haya sido acusado inocentemente. Pero si él es culpable del delito por el cual ahora se encuentra encarcelado, déjalo allí. Déjalo allí para que aprenda que tiene que someterse a las autoridades y obedecer las leyes establecidas, porque esas autoridades y esas leyes son establecidas por Dios.
Ahora, fíjense, en ninguna parte de la Escritura usted va a encontrar un versículo que diga que los cristianos deben establecer el gobierno de Cristo en la tierra. Y yo oigo boberías así en la radio. No, que nosotros tenemos que ayudar para establecer el reino de Cristo aquí en la tierra. Mira, mi mamá, que no se te suba eso en tu cabecita. Tú sabes, porque se te va a explotar. Dios no necesita la ayuda tuya ni la mía para establecer su gobierno. ¿Quién te ha dicho que Él necesita que nosotros le ayudemos a establecer su reino? No, eso va a ser facilito para Él. Facilito, te digo. ¿Tú sabes lo que Él va a hacer? Él va a matar a todos los que le rechazaron y se va a quedar solamente con los redimidos. Ya. Esa es la mejor forma de establecer la justicia de Dios en la tierra. Él va a eliminar a todo el mundo. Todo el mundo. En la venida de Cristo en gloria, aquí a la tierra, en 75 días, ya, el reino de Cristo va a estar establecido por Cristo. Y te digo que todas las personas que por dicha o por desgracia sobrevivieron los principios de dolores, sobrevivieron la ira de Dios y todavía salen del otro lado, todavía con sus vidas, ellos van a ser lanzados al lago de fuego, ¡pum!, cuando Cristo juzgue a la gente que les rechazó. Y nadie va a entrar en el reino de Cristo, sino solo los redimidos, solamente. ¿Ve qué bien el Señor hace las cosas? ¿Cómo yo voy a dejar a los maleantes esto? Para que aprendan a vivir debajo de mi gobierno. No, yo los elimino a todos. Y solo los redimidos, los que han aprendido a obedecerme, van a heredar el reino de mi Padre. Así que cuando se acabe la bobería, escúcheme bien, en 7 años solamente, 7 años, todas las personas que tú y yo conocemos van a morir o van a ser arrebatados. Si son creyentes auténticos, van a ser arrebatados. Pero el resto de la gente que tú y yo, oye, ¿tú no conoces gente que no están aquí en esta mañana? Yo conozco mucha gente que no son salvos, familia que no son salvos, y que yo les hablo y la gente le habla y son tone deaf, no oyen, no escuchan, no quieren escuchar. Toda esa gente va a morir al final de 7 años. Así que Dios no necesita nuestra ayuda para establecer el reino de Cristo en la tierra. Cristo nunca llama a los cristianos a luchar una guerra santa, como Mohammed mandó a sus seguidores a pelear una guerra santa. De santa no tiene nada esa guerra, porque ellos matan a la gente a punto de espada que simplemente no quiere creer igual que ellos. ¿Qué santidad pueden ver allí? Ninguna. Pero nuestro Señor Jesucristo nunca nos manda a tomar armas físicas y luchar contra las autoridades con violencia. Más bien, Cristo nos dijo, a través de Pablo, que las armas de nuestra milicia no son carnales. Y nosotros no luchamos contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales. Mis amados. Entonces un cristiano, no. Oye, yo mandé ayer mismo a todos los que estaban presentes que se armaran. ¿Te acuerdas? Hasta mandé a la hermana Estela a buscar su propia pistola. Sí, pero es por las fieras de la tierra. Que Dios te libre, que un día tú tengas que salir corriendo de la ciudad y tratar de sobrevivir en un bosque. ¿Tú no sabes que en el bosque hay fieras? Fieras que te quieren comer. ¿Qué te parece? ¿Y qué tú vas a hacer si no estás armado? Or you're going to go, shoo, 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 get away, get away.
No me sigas, no me sigas. No, hay que hacer lo que hizo Raúl. Él tiene un armory de weapons. Sí. Tenemos que defendernos de las fieras de la tierra. Por favor, no malentiendan. Yo no estoy hablando de las fieras que tenemos aquí en la comunidad. De los hombres que se comportan como fieras. No. Pero por lo menos, oye, poder defender a tu familia de una fiera que quiere arrebatar un hijo y comérselo con un cañón, una escopeta de esa fuerte, algo, aunque sea una pistola, para poder defender a tu familia. ¿Sabían ustedes que Jesucristo nunca organizó una protesta donde tratáramos de matar a los oficiales de la policía? Eso es lo que hacen los incrédulos. Pero el Señor Jesucristo nunca organizó a los discípulos vamos a luchar contra el gobierno romano y vamos a matar a esos sinvergüenzas y así ustedes me ayudan a establecer mi gobierno aquí en la tierra. Esas palabras nunca salieron de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Es más, cuando el Señor vinieron a arrestarlo a él la noche que él fue entregado por Judas, Pedro quiso hacerse el más guapo, sacó su espada y le quería cortar la cabeza. He missed. Y solo le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Pero estoy seguro, he was aiming for his head. Y el Señor Jesucristo enseguida paró a Pedro, refrenó esa locura de Pedro. Pedro siempre era el impetuoso. I mean, can you imagine the Twitter feed de Pedro? Las barbaridades que él estuviera diciendo en Twitter. Ese hombre siempre hablaba y metía su pie dentro de su boca. Y entonces el Señor le dijo, Pedro, estate tranquilo, muchacho. Tú no ves que yo ahora mismo pudiera clamar a mi Padre Celestial y me manda 12 legiones de ángeles para defenderme. ¿Y qué tú vas a hacer con esa espadita? Entonces, mis amados hermanos, el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos y por extensión a todos nosotros a estar sujetos a la autoridad. ¿Vienen a buscarte? Go with them. Y el Señor Jesucristo, yo no me puedo imaginar que Él hubiera organizado una protesta para no ponerse de pie durante el himno nacional de ninguna nación. Él no hubiera participado en eso. He wouldn't have knelt down. Él no hubiera dicho a sus discípulos, no, vamos a virarle la espalda cuando cantan el himno nacional. Él no hubiera hecho eso. Aun si no estuviera de acuerdo con el gobierno, él hubiera respetado el himno nacional, the Pledge of Allegiance, the flag. Eso es lo que significa para nosotros estar sujetos a la autoridad. Si te ofende el himno nacional de los Estados Unidos, chicos, regresa a donde tú saliste. Perdóname. Yeah, go back to where you came from if you feel offended. O si tú piensas que vivir aquí en este país es una injusticia. Debemos de obedecer las leyes establecidas. Jesucristo enseñaba que debemos amar a nuestros enemigos, respetar y honrar a todos y especialmente a los que tienen autoridad sobre nosotros. La verdadera actitud justa para un cristiano en el uso de su libertad que tiene en Cristo es como la de un siervo de Dios. Fíjate, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia.
Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad antes presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Como siervos de Dios debemos obedecer las autoridades. Como siervos de la justicia. Para terminar, mis amados hermanos, la aplicación de la sumisión. Honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios, honrar al rey. Fíjate, qué fácil. Aquí Pedro resume su mandato de sumisión a toda autoridad, mencionando 4 dimensiones prácticas de ella. Primero, él dice, honrar a todos. Los cristianos auténticos deben de honrar a todos. Toda persona fue creada a la imagen de Dios y por tanto se le debe algún respeto, dignidad. No todos los seres humanos son hijos de Dios, pero todos fueron creados por el mismo Dios y fueron creados a la imagen de ese Dios. Debemos de tratar a todos con respeto y dignidad. Por ejemplo, hace 3 semanas me llamó un hombre transexual que ya se había hecho la cirugía para cambiarse de hombre a mujer. Me preguntó si él iba a ser recibido en esta iglesia y si él se iba a sentir bien. Why do they always ask that? Bueno, en cuanto a la primera pregunta, si te vamos a recibir aquí, las puertas de la iglesia bautista de North Miami están abiertas para todos. Claro que te vamos a recibir, te vamos a tratar con respeto, con dignidad, aunque nosotros no estamos de acuerdo con tu estilo de vida. ¿Ves? Pero en cuanto a sentirte bien, yo dudo que tú te vas a sentir bien en esta iglesia. Oye, yo no creo que ninguno de ustedes que está delante de mí se siente bien todo el tiempo. Digan amén. Digan amén. I mean, it's not my job to make you feel good as a sinner. That's not my job. Entonces, yo le dije a este individuo, yo lo estaba esperando. Es más, hasta tomé cuidado de llamar a todos los líderes de la iglesia, los diáconos, los miembros del concilio. Les dije, oye, si este señor o señora, yo no sé, visita nuestra iglesia, por favor, trátenlo con respeto. Si él quiere usar el baño de las damas, acuérdate que ya eso es ley aquí en el condado de Miami-Dade County. Y bueno, lo único que las damas pueden hacer, si ustedes ven a una persona así entrar para usar el baño de la dama, es salir corriendo, salgan corriendo. Pero, mis amados, bueno, él no vino, qué lástima. Necesitaba escuchar el mensaje del Evangelio. Yes. Mientras que existe el pecado en la raza humana, mis amados hermanos, ¿saben ustedes que siempre va a existir la esclavitud y la discriminación? Vuelvo y repito, ustedes están cansados y no registraron. Mientras que existe el pecado en la raza humana, siempre va a existir la esclavitud. ¿Sabían ustedes que el presidente Lincoln liberó a todos los esclavos aquí en los Estados Unidos? Pero ahora hay otro tipo de esclavitud. They're sexual slaves, esclavos sexuales. Aquí en los Estados Unidos hay personas que han sido esclavizados para utilizarlos como esclavos sexuales. Y en otros países todavía más. En todos los países. Pero les cuento, mis amados hermanos, que cuando yo llegué al estado de Luisiana en 1962,
afrontamos, yo tenía 9 años, afrontamos una discriminación en contra de las personas de color que realmente yo nunca había visto en Cuba. Nunca. Yo estaba asombrado cuando yo entraba en una tienda y había un bebedero de agua con un letrero encima que decía whites. Y al lado un otro bebedero de agua igualito que el otro, igualito. La misma cañería que traía el agua para los blancos, traía el agua para las personas de color, pero el de color tenía un letrero que decía colored. Yo estaba asombrado, yo nunca había visto eso. También con los baños. I mean, tú talk about los homosexuales queriendo usar los baños de las damas. Allí había un baño para hombres blancos. En la tienda donde yo trabajaba, Sally's Food Store, un baño para hombres, un baño para mujeres blancas y un baño para ambos de color. 3 baños en todas las tiendas. Yo nunca había visto eso. En los autobuses se exigía a las personas de color a sentarse en la parte de atrás y los blancos adelante. Y si se acababan los asientos de los blancos, las personas de color tenían que ceder su asiento a los blancos. Aunque fuera una dama de color, ella tenía que ponerse en pie y darle su asiento a un hombre blanco. Mis padres no me criaron así a mí. En Cuba, cuando yo era chiquitico, mi mamá me llevaba en sus piernas porque las guaguas allá en Cuba, así de llenas. Sí, ahora tienen camellos. Las guaguas en Cuba son camellos, le llaman así, porque es really an 18-wheeler que luce así, kind of big hump. Y bueno, esas van llenas todavía así de gente. Pero yo veía a mi papá que si entraba una dama blanca, mulata o negra, mi papá era el primero que se levantaba y le daba su asiento a esa dama. Así me criaron a mí así. No había, había discriminación en Cuba, pero no era tan flagrant y tan abusiva como lo que yo vi en Louisiana, the South. Todos los camiones, los pickup trucks, tenían un bate detrás del asiento. You saw that. I'm sure you saw that. Cuando tú estuviste allá en Leesburg, allá en Fort Polk. And a Confederate flag. Hoy en día la gente, Confederate flag, don't do that. In 1962, everybody had it. En Louisiana. Si los blancos iban caminando por una vereda y una persona de color caminaba en dirección opuesta, se esperaba que la persona de color se quitara de en medio y dejara pasar a los dos blancos en las veredas. Eso es en Luisiana. Algunos de mis vecinos, no eran amigos míos, vecinos, rednecks, hillbillies, ellos usaban la palabra that starts with N, la palabra que ahora nadie quiere mencionar. Que ni la mencione. Fíjate que nadie la menciona, sino they say the N-word. Bueno, esa palabra la usaban mis vecinos, hillbillies, rednecks, la usaban pero con una ligereza tremenda. Y a los hombres de color, sean mayores, le llamaban boy. What do you want, boy? Yo tenía vecinos que hablaban así. Pero a Dios gracias, nada de eso se me pegó a mí. Y eso era cuando yo todavía era un inconverso. Porque es que mis padres no me enseñaron así. No me enseñaron así, mis amados hermanos. El asombro más grande de mi vida
fue cuando yo tropecé con un amigo de la escuela elemental. Él era un muchacho, vamos a decir, mulato. Charles se llamaba. But we were buddies. Jugábamos en el mismo equipo de fútbol americano. Y Charles andaba como un miembro más del equipo. Nadie lo discriminaba. Charles used to block for me. I was running, and he would block for me. Charles me ponía charcoal. Antes de comenzar los juegos, me ponía charcoal aquí abajo de mis ojos para que cuando mirara para arriba. Ahora, Charles didn't need no charcoal. Tú sabes, he didn't need much charcoal. Pero él iba poniendo a todos los muchachos blancos charcoal under their eyes. And we were buddies, we were friends. En high school un día, cuando me votaron de la escuela católica, acuérdese que no me votaron, me pidieron que me fuera. Me fui a una escuela pública. And guess who I find there? My friend Charles. Y yo enseguida, Charles, he was with two of his friends from the hood. Y yo le dije, Charles, oye, ni me quiso reconocer, ni me dio la mano. Yo quería darle un abrazo, hacía años que no lo veía. Pero no. Pero ahora yo comprendo. Yo comprendo porque él no quería tener amistad con ningún blanco. Fuera bueno o fuera malo. Mis amados, nosotros no debemos de ser así. Yo estaba en el seminario. Porque la última, escuche esto, para que usted vea cuán mal está la iglesia cristiana. La última institución que fue segregada en los Estados Unidos, ¿tú sabes cuál fue? La iglesia, chico. Y aquí había una iglesia, New Testament Baptist Church. Ya no es así. Pero en New Testament Baptist Church los diáconos se paraban a la entrada de la puerta y cuando una persona de color trataba de visitar la iglesia, ellos le decían que no podían adorar allí y le daban el nombre de 2 o 3 otras iglesias de personas de color donde ellos pudieran estar. Y durante la revuelta que se formó en los Estados Unidos because of the beating of el muchacho Rodney King, estaban llamando personas de la raza de color a esa iglesia, diciendo que le iban a quemar el edificio. Y una mañana en el comienzo del seminario, el director del seminario nos dijo que teníamos que orar por esa iglesia para que Dios los protegiera. Y tú sabes que yo a veces soy opinionated, outspoken. Yo enseguida disparé y dije, mejor que la quemen. Sería mejor que la quemaran. Y bueno, me regañaron hoy, no, porque ellos hacen mucho bien. Sí, pero todo el bien que ellos hacen lo habían dañado con lo malo que estaban haciendo, rechazando a las personas de color. Aquí era igual. Aquí en la iglesia americana ya no son así. Pero antes me invitaron a predicar un domingo. Yo me alegro que fue un solo domingo. I knew they weren't going to invite me back. El diácono principal, que me dijo que la única razón por la cual él venía a esta iglesia era porque su esposa estaba aquí. Si ella no estuviera aquí, él no viniera a la iglesia. Tú sabes que cuando al final del sermón nos paramos él y yo en la puerta, estábamos saludando a todo el mundo. Yo le daba la mano a todo el mundo. Cuando venía una persona de color delante de ese diácono, él no le daba la mano. He wasn't going to shake hands with a black man. Como si le iba a dejar una mancha en la mano o algo. Increíble la discriminación en la iglesia.
Mis amados. Bueno, ya el tiempo se me agotó. I am sorry, con excuse me. Yo a veces me distraigo haciendo cuentos y más cuentos. Y bueno, debemos de amarnos a los hermanos, eso lo sabemos. Debemos de tener temor a Dios y debemos de honrar al Rey. Oremos, hermanos. Padre, gracias te damos por lo que hemos aprendido en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a ser como siervos tuyos en todo tiempo. Ayúdame a no participar de ninguna revuelta, ninguna violencia, ninguna protesta, sí, Señor, y ayúdanos a ser siempre buenos ciudadanos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy es el primer domingo.